Buenas, vamos a resolver el problema 2.4 de Introducción a la Mecánica Cuántica del Griffiths, en el que se nos pide calcular una serie de valores esperados de la posición y del momento lineal para el estado estacionario n, que tenéis aquí en pantalla, del pozo potencial infinito. El pozo potencial infinito es esto de aquí, que básicamente lo que se nos indica es que la partícula solo se puede mover dentro de este potencial que va desde el 0 hasta A, ¿vale? Y esto sería la posición X. Es decir, la partícula solo puede estar pues, por aquí en medio. ¿Por qué? Porque el potencial fuera de estas dos posiciones pues es infinito, ¿vale? Tanto a la izquierda del 0 como a la derecha de la posición A. Entonces, cuando uno calcula los estados estacionarios de ese potencial, pues nos da esta función de aquí, ¿vale? Para dentro del pozo de potencial, es decir, para x perteneciente a 0, de 0 hasta A. Fuera de ese rango, la función sería negativa, porque al ser el potencial infinito, pues la partícula no puede estar ahí fuera, ¿vale? Entonces, se nos pide calcular tanto el valor esperado de la posición, el valor esperado de la posición al cuadrado, el valor esperado del momento lineal, el valor esperado del momento lineal al cuadrado y aparte también la desviación típica de la posición y la desviación típica del momento lineal, ¿vale? Y luego se hace una serie de preguntas con respecto al principio de incertidumbre, si se satisface o no, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que al calcular estos valores esperados, lo que vamos a hacer va a ser usar unos operadores que solo dependen de x. Y esto es importante, ¿por qué? Porque imaginaos, ¿vale? Imaginaos un operador f, un operador quiere decir, bueno, un operador pues representa alguna magnitud que queremos medir, como por ejemplo puede ser la posición o el momento lineal, ¿vale? Son operadores. Pues imaginaos un operador f que solo depende de x. Al calcular el valor esperado del estado estacionario, se haría de la siguiente manera. Calculamos el valor esperado de f de tal manera que hacemos la integral de menos infinito a infinito de la función de onda conjugada por el operador que hemos dicho que solo depende de x por la función de onda, ¿vale? Esto hacemos la integral, ¿vale? Entonces recordemos que cuando calculamos esta función de onda lo hacemos resolviendo la ecuación de Schrödinger. Y entonces cuando al resolver la ecuación de Schrödinger, si el potencial no depende del tiempo, es decir, es independiente del tiempo, podemos resolver esta ecuación diferencial de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, a través del método de separación de variables, de tal manera que esta función de onda, que en principio depende del tiempo y la posición, podemos separarla en dos, una función que solo depende de la posición y otra que solo depende del tiempo. De tal manera que al resolverlo, obtenemos que la función que solo depende del tiempo es una función del número e elevado a menos i por la energía de la partícula por el tiempo entre h barra. Si nos fijamos aquí, esta parte se correspondería con esta, ¿vale? que depende del tiempo, que sería la función que únicamente depende del tiempo. Y de hecho, esto de aquí no es otra cosa que la energía de la partícula en un pozo de potencial infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con este planteamiento? Que cuando hacemos la función de, o sea, el valor esperado del operador f, ¿vale? Haríamos la integral esta que os he puesto, ya podemos escribir la ecuación de onda, la función de onda, perdón, como con su representación como multiplicación de dos funciones, ¿vale? Que dependen de x y de t. Entonces, si lo escribimos, lo que vemos es que podemos eliminar esta función con esta otra, que se corresponden con las dos phis, ¿vale? Que al hacer el conjugado, pues cambia el signo del número complejo y entonces lo podemos eliminar. De tal manera que cuando hacemos el valor esperado, simplemente tendríamos que hacer la integral teniendo en cuenta la parte que solo depende de x, ¿vale? Para hacer el valor esperado. Entonces, a través de este planteamiento, aquí me dejo una de x,
cuando hacemos este planteamiento, para obtener estos valores esperados, solo debemos usar, o es mucho más fácil, usar solo la parte independiente del tiempo, que sería la psi minúscula, ¿vale? No la psi mayúscula, que depende de x y de t. Esto es la mayúscula, esto sería la minúscula. De tal manera que para esta función de aquí, lo único que necesitamos para calcular todos estos valores esperados es la parte independiente del tiempo, de tal manera que vamos a utilizar simplemente, en vez de la función completa, lo que vamos a utilizar para calcular todos los valores esperados es la función no dependiente del tiempo, que es la siguiente. ¿Vale? Entonces ya usando esta función no dependiente del tiempo podemos proceder a calcular los valores esperados. Primero vamos a calcular el valor esperado de x. Entonces, este valor esperado de x sería hacer la siguiente integral. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta integral que se hace por partes. Y para no aburriros, pues la vamos a hacer rápido. Quien quiera puede ir pausando el vídeo y ya está, ¿vale? Voy a proceder a hacer esta integral. Y en definitiva nos da que el valor esperado de la posición es a medios, ¿vale? Lo siguiente que nos pide es calcular el valor esperado de la posición al cuadrado. Entonces planteamos la integral que tenemos que resolver, que sería la siguiente. Y como antes, voy a proceder a resolver esta integral, que bueno, lo voy a hacer más o menos rápido, y para quien no lo sepa, pues se va a utilizar un método que es integral por partes, ¿vale? Entre otros métodos de resolución de integrales, pero se va a pasar rápido porque lo importante no es la resolución de la integral, sino los resultados. Y con esto obtenemos finalmente que el valor esperado de la posición al cuadrado es esta expresión de aquí, que la voy a poner como a al cuadrado por 2pi cuadrado n cuadrado menos 3 entre 6pi cuadrado n cuadrado, ¿vale? Eso sería el valor de la posición al cuadrado, que ya veis que depende de n. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es calcular lo voy a poner aquí, 3, cálculo del valor esperado de la posición, o sea, del momento lineal, ¿vale? Entonces, para hacer esto vamos a hacer simplemente otra vez la integral de 0 hasta a de la conjugada, pero fijaos que ahora el operador que se corresponde con el momento lineal en el espacio de momentos es esto de aquí, ¿vale? Esta expresión. Entonces la integral a resolver, de nuevo la voy a pasarla a cámara rápida para que
bueno, a quien le interese pues se pueda detener, pero lo importante es el resultado que da. Así que voy a proceder a resolver la integral. Finalmente obtenemos que esto es igual a 0, ¿vale? Lo cual tiene sentido porque si la partícula está encerrada en el pozo de potencial este de aquí y se mueve de un lado a otro, ¿vale? De un lado a otro, al final su velocidad media, que es lo que estamos calculando, pues va a ser 0, ¿vale? Porque en un momento se mueve para allá, pero luego se mueve para allá y al final la media sale 0. Siguiente, vamos a calcular el valor esperado del cuadrado del momento lineal, ¿vale? Entonces, para calcular este valor esperado, hacemos otra vez la integral de 0 hasta a. Y esto simplemente cuando hacemos los límites nos quedaría esta expresión de aquí para el valor esperado del momento lineal al cuadrado, ¿vale? Bien, en este punto ya vamos a calcular la desviación típica de la posición. Si nos acordamos, la posición, bueno, para calcular la desviación típica, cualquier desviación típica yo qué sé, de una magnitud alfa es simplemente la raíz cuadrada del valor esperado de esa magnitud alfa, del cuadrado de esa magnitud alfa menos el valor esperado de la magnitud alfa al cuadrado. Entonces, para calcular la desviación típica, pues eso simplemente es el valor esperado de la posición al cuadrado menos el valor esperado de la posición al cuadrado. Y recordando que esto daba, por un lado, el valor esperado de la posición al cuadrado era, fijaos aquí que no me acuerdo, había dado esto de aquí, esta expresión, entonces la vamos a escribir aquí abajo y ponemos al cuadrado por 2pi cuadrado n cuadrado menos 3 entre 6pi cuadrado n cuadrado, ¿vale? Menos esto que nos había dado a medios, si os acordáis. Entonces a medios al cuadrado es a al cuadrado entre 4. Y bueno, si se hacen los cálculos, el álgebra, finalmente obtenemos que la desviación típica de la posición es a entre 2pi n por raíz de pi cuadrado n al cuadrado menos 6 entre 3, ¿vale? Esto sería el valor de la desviación típica. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la desviación típica del momento lineal. Y esta es más fácil porque simplemente aplicando la fórmula, es una fórmula estadística, esto daba 0, si os acordáis, entonces 0 al cuadrado es 0 y lo otro era simplemente unos números al cuadrado, todos al cuadrado, y los podemos sacar fuera de la raíz obteniendo esto de aquí, ¿vale? Bien, entonces, finalmente, se nos pide verificar que se cumple el principio de la incertidumbre. Principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Que la multiplicación de la desviación típica de la posición con la desviación típica del momento lineal tiene que ser mayor o igual que h barra entre 2. Y vamos a ver si esto se cumple. Entonces, hacemos la multiplicación de las desviaciones típicas
que hemos obtenido, que recordemos que eran esto de aquí y esto de aquí. Si hacemos esta multiplicación, la A se va con la A, el N se va con el N, la pi se va con el pi, y nos queda que es h barra entre 2 por esta expresión de aquí que depende de n. Pero fijaos que depende de n de una manera en la que valores crecientes de n hacen que este valor de aquí, esta multiplicación, sea cada vez mayor. Por lo tanto, para verificar que si se cumple o no el principio de incertidumbre, simplemente lo tenemos que comprobar para n igual a 1. Y si hacéis los números, vemos que para n igual a 1, esta expresión de aquí lo que da es un número igual a 0,568 h barra, que es mayor que 0,5 h barra, y por lo tanto, como es mayor, se cumple el principio de incertidumbre para n igual a 1, y como estos números de aquí ya he dicho que para n crecientes van a ser cada vez mayores, ¿vale? Pues siempre se va a cumplir el principio de incertidumbre, y por lo tanto pues se cumple para todo. Y ya está, ya habremos terminado. Simplemente se nos dice finalmente que cuál es el estado que se acerca más al límite del principio de incertidumbre, y sería pues n igual a 1, porque es el valor que nos da una menor constante ahí, ¿vale? Que sería 0,6568. Sin más, ya estaría este ejercicio. Espero que os haya servido y nada, nos vemos en los siguientes.